El otro día, muy intensa la sesión, desde tu punto de vista o desde este punto de vista, ¿cuál es el papel que juegan las guerras y todo eso en el despertar espiritual? ¿Juegan algún papel? Vamos a ponernos místicos nuevamente, ¿va? El fin último del ser humano es el descubrir el amor incondicional. Es el fin último de la raza humana, desde lo místico. Entonces, nuestra misión como humanos, como raza, en este plano, es lograr descubrir el amor incondicional. Cada uno de nosotros tiene su misión de vida y sus dones y sus regalos se van a expresar a través de cada uno de nosotros de manera particular y singular, pero con el mismo fin, como raza humana, que es descubrir el amor incondicional. ¿Cómo nosotros podemos llegar a descubrir algo tan grande como el amor incondicional si no es a través de procesos profundos de experimentar todo lo contrario, en la búsqueda de encontrar el amor incondicional? ¿Qué es incondicional, amixes? Cuénteme. ¿A qué le suena amor incondicional? Pues sin condición. Sin condiciones, que no tiene condiciones. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes creen que pudieran amar a su enemigo? Obvio no. Entonces, ¿qué tan cerca estamos de alcanzar el fin último de la humanidad? Pues pareciera que estamos re Quizás. lejos, ¿no? Está lejos, está lejos. Miren, cuando yo empecé este camino, sucedió porque yo muchos años fui ateo. Ya se los comenté en otros satsangs. Yo fui muchos años ateo y ateo de los que se documentaban para ganar debates. Me pegué mucho a lo científico, mucho a la filosofía, estudiaba y hasta practicaba discursos y todo para poder ganar debates y me encantaba, ¿no? Mi ego se sentía muy importante, muy sabio. Pero luego, pues empiezan a pasar cosas en mi vida que cualquiera pudiera pues, identificarlas como tragedias diversas. No vale la pena ni siquiera comentarlas porque todos tenemos nuestra propia historia, ¿no? Y nadie ha sufrido más que yo, o que el yo, mejor dicho. El caso es que eso me llevó a todos los sufrimientos que se pueden llegar a tener. Y como el sufrimiento me fue arrinconando, pues mi capacidad de huir de este se fue minimizando hasta que me acorraló completamente y no me quedó otra cosa más que experimentar. Quedé en helpless, en indefensión. Y eso me llevó a tratar de buscar, pues, cómo solucionar el sufrimiento, para lo que el intelecto y la filosofía ya no eran suficientes. De hecho, la agravaban por la insoportable levedad del ser. Entonces empiezo a buscar por otros caminos y es como empiezo a llegar a lo espiritual, que no se confunda con religiosidad, porque yo fui muy religioso en mi etapa temprana. Entonces hoy quería algo que no sonara a religión. Y empiezo a encontrar diversos caminos y lo místico, empezando por el camino con la One University, ¿no? Aquí mis maestros de este lado, ¿no? Ahí, aquí están, estos. Se llama Bhagavan, de la India. Y antes de yo irme a la India, pues empecé a ir a las sesiones que se hacían aquí en Mérida de otro grupo de hippies. Algunos ya habían ido a la India a prepararse para los cursos y todo. Algunos ya conocían en persona a los que fueron mis maestros después, pero yo no había hecho ningún viaje ni nada. Estaba apenas empezando con mi camino espiritual, ¿no? A través de la One University.
Entonces un grupo de personas muy reducido, éramos 4 amigos, nos empezamos a juntar todos los días a meditar. Meditábamos en la noche, 2 amigas y un amigo, nos juntábamos en mi oficina y en un cuartito que había en la oficina nos sentábamos a meditar. Y me acuerdo como un día, Dani, mi amigo que me presentó este camino y con el que meditaba, me dijo, Chino, hoy es un día muy especial porque la divinidad tiene un mensaje para ti. Y yo, pues cool. Entonces creo que la meditación de hoy va a estar muy poderosa. Yo, tu madre. La verdad no le creí. Pero nos sentamos a meditar. Y en efecto, la meditación se puso muy, 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 muy mística y poderosa. Estábamos sentados meditando y en eso entro en un estado, pues, muy raro, ¿no? De conciencia. Algo que no era costumbre para mí, algo que no pasaba muy seguido. Habría sido la segunda o tercera vez que me pasaba algo similar. Y manteniendo los ojos cerrados, con los ojos de la mente, vi como el techo del lugar en el que estábamos se abre, dejando ver el cielo, y cómo una enorme luz nos iluminaba, y sentí la presencia de la divinidad. Empecé a sentir mucho amor, mucha dicha, y yo ya estaba listo para recibir mi mensaje, porque es lo que me había dicho Dani, ¿no? Que la divinidad tenía un mensaje para mí, y yo no escuchaba nada. Entonces me empecé a encabronar, porque la divinidad no me decía nada. Estaba ahí, pero no me hablaba. Y yo le dije, ¿por qué no me hablas? ¿Estás molesto conmigo? Y entonces me contestó la divinidad y me dijo, no, yo no estoy molesto contigo. Tú estás molesto conmigo. Cuando me dijo, tú estás molesto conmigo, salió todo mi rencor campesino. Afloró todo lo que estaba escondiendo de mí mismo, porque yo quería ser buenito. Y le dije, por supuesto que estoy molesto. ¿Cómo no voy a estar molesto? Todo lo que he vivido en mi vida ha sido llover sobre mojado. Y lo más reciente que me ha pasado y que todavía no logro transitar, no, más reciente, güey, habían pasado 10 años y yo seguía cargándolo. Y era la muerte de mi padre. Te llevaste a mi papá, ¿cómo no voy a estar molesto contigo? Yo necesitaba a mi papá todavía muchos, muchos años más. Me lo quitaste y porque me lo quitaste, tuve que vivir un montón de otras cosas. En consecuencia, a los que no estaba listo y así saqué, puta, levanté una denuncia directamente con la divinidad. ¿No? Toda mi lista de quejas. Y la divinidad escuchándome pacientemente. Y me dijo, ¿quieres saber por qué? Y yo, sí, sí quiero saber por qué. Y me muestra cómo la muerte de mi padre y todo lo que había vivido en mi vida era algo que ya habíamos acordado todos los involucrados antes de venir a este plano. Pero ¿cómo me lo mostró la divinidad? Me mostró que si mi padre no hubiera muerto atropellado como murió, el día que murió y además asesinado por la persona que lo mató, el que se iba a morir iba a ser yo. Porque yo, antes de la muerte de mi padre, tenía pues, comportamientos terribles, con amistades no muy positivas y pues era un drogadicto y alcohólico. Entonces mi vida estaba yendo hacia el despeñadero. Entonces si mi padre no muriera, yo no hubiera vivido. Porque a partir de que mi padre fallece, yo corto todo consumo, completamente. Porque me tengo que hacer cargo, ¿no? Entre comillas, de mi familia, de mi mamá y de mis hermanos y del negocio y todo. Entonces cuando veo el plano, cuando veo el plan, yo me empiezo a sentir culpable, porque entonces mi papá murió por mi culpa. Y la divinidad inmediatamente me dijo, tranquilo, no, espérate, frena, no, no va por allá la cosa. Entonces me mostró cómo el plan vino desde antes de que yo naciera, que nos pusimos de acuerdo todos los involucrados. Yo le pedí a mi padre que fuera mi padre y mi padre aceptó que yo fuera su hijo. Entonces, no solamente
me tocó el padre que yo escogí, sino que él aceptó ser mi padre y pactamos todo lo que iba a pasar en nuestra vida, cómo me iba a tratar, qué tipo de padre iba a ser, ¿no? Cuánto tiempo iba a estar con nosotros, qué cosas iba a experimentar con él, cómo iba a partir, qué iba a pasar a partir de su partida, quién lo iba a atropellar, y el que lo atropelló también era parte del plan, también estaba de acuerdo con esto. Entonces, cuando vi tal cual la maravilla de todo el plan, pues lo único que pude sentir fue amor, porque tal cual ese plan es para que yo pudiera evolucionar y en ese instante sentir amor incondicional, dándome cuenta de que sin importar las condiciones, pude ver la perfección de cada instante y lo único que pude sentir fue amor, sin condiciones. Pero a mí me hicieron un gran favor, me mostraron el plan. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos por qué hay guerra, es porque estamos todavía inmersos en la ilusión de la separación. Y por eso existen ellos y nosotros. Entonces, todo lo que es ellos es el enemigo, es lo que nos pone en peligro y es lo que viene a destruirnos. Pero si nosotros hacemos el zoom out y pudiéramos ver el plan completo, nos daríamos cuenta de que son Dios disfrazados, haciendo lo que les tocó. Pero más que haciendo lo que les tocó, es cumpliendo con el rol y el papel por el cual vinieron a este plano. Y todo es amor. Te das cuenta que todo viene desde el amor. Pero eso es desde lo místico, amixers. Eso es desde lo místico. Por supuesto que es desde lo místico. Vamos bajándonos un poquito. Bueno, hasta aquí queda claro. Se dan cuenta cómo. Entonces la pregunta sobra. ¿Para qué son las guerras? Pues para crecer, para descubrir el amor, para que podamos, tal cual, transitar hacia experimentar, después de evolucionar mucho, pues ese tipo de emociones que no pudiéramos experimentar de otra manera. Por eso les digo lastimados, amigos, porque sé que todos los que están aquí están lastimados, vienen de vidas de sufrimiento y heridas. Porque si no, de otra manera, no empezaríamos un camino espiritual. No habría motivo por el cual tratáramos de descubrir qué, si no nos doliera nada, ¿no? Entonces, desde ahí, una parte, para eso son, ¿no? Completando lo que habíamos platicado la sesión pasada. Sí, sí, gracias. Desde lo más mundano, realmente las guerras son el resultado de el miedo y la escasez. La ilusión de la escasez, lo que genera las guerras. La historia de Europa es eso. Los vikingos vienen de tierras muy poco abundantes. Me refiero a que es muy complicado el poder cultivar, es muy complicado poder hacerte de los recursos suficientes con los recursos de la tierra. Entonces, por eso los vikingos eran una eh, cultura pues sí, de robar y de quitarle a los otros lo que necesitaban para poder prosperar. Y así toda Europa. Cuando llegan a América, pues eso hacen, ¿no? Con su cultura de conquista y destrucción. Pero así es como avanzó también la raza humana, pero viene desde la ilusión de la escasez. Porque si nosotros pudiéramos utilizar la tecnología que tenemos actualmente para resolver la escasez, créanme que lo lograríamos, amixers. Lo lograríamos.
y todos pudiéramos realmente vivir con una vida digna, sin tener que preocuparnos por los recursos. Porque no entiendo cómo, mientras hay gente muriendo de hambre en alguna parte del mundo, en alguna otra, pues, muchas partes del mundo, hay personas y empresas y corporaciones tirando alimentos buenos, aptos para el consumo, deshaciéndose de ellos solamente para mantener el precio, para que siga siendo un negocio. Se me hace inhumano, ¿no? Paradójicamente lo hacen los humanos. Entonces, por eso les digo que viene desde la ilusión de la escasez, porque es una ilusión la escasez. Porque ¿cómo puede haber escasez si de todas maneras hay gente que está tirando alimento y recursos que serían buenos y útiles para otras personas? Pero pues es el capitalismo, ¿no? El sistema capitalista así es. Necesitamos otro tipo de sistemas. Entre muchas, digo, es más complicado de lo que estoy diciendo, pero es para que lo podamos entender entre todos. Los Vedas hablan de eras. En sánscrito se les llama yugas y son cuatro eras. Es la era de oro o la era dorada, la era de plata, la era de bronce y la era de acero. ¿Ok? Estas cuatro eras lo que tienen básicamente, o como yo las puedo entender, que lo que hay entre todas es la distancia, entre comillas, porque es una ilusión, que existe entre el yo y la divinidad. Entonces, en la era dorada no existe separación entre yo y Dios. Dios y el ser humano son uno y se reconocen como tal. ¿Ok? No existe el yo, solo hay Dios en cada uno de nosotros. Entonces, como todo es Dios, todo está vivo y todo es sagrado. En la era de plata empieza a haber un poquito de yo. Entonces, en la era de plata hay yo y Dios entre nosotros. Puedo reconocer a Dios, pero no necesariamente yo soy Dios. Empieza a haber distancia. ¿Ok? Es cuando Krishna estaba aquí, es cuando Jesucristo estaba aquí, ¿no? Es cuando de repente las culturas se hablaba y se decía, no es que Dios estaba entre los hombres, es porque tal cual veían a Dios entre las personas. Entonces, todavía veíamos a Dios, entonces por lo tanto las cosas estaban vivas y eran sagradas. Luego entraron a la era de bronce. La era de bronce, la distancia era mucho más. Entonces el hombre era más importante que Dios. Entonces, para acceder a Dios, tenía que haber algún tipo de intermediarios. Entonces, no todo estaba vivo ni era sagrado todo, solo algunas cosas en donde se podía identificar a la presencia de Dios, pero les digo, el hombre era más importante. Y en la era de hierro, en el Kali Yuga, es donde más distancia existe entre el hombre y Dios. Entonces, el hombre está volcado hacia sí mismo y cree que lo más importante es él. Cada era es aproximadamente 25.000 años. Pero los 25.000 años no son años Tierra, ¿no? Es años de galaxia. Entonces, en total el transcurso son 75.000 años, no me acuerdo muy bien, pero eso no importa. La cosa es que uno creyera que de la era de hierro tendría que pasar a la de bronce y de la de bronce a la de plata y la de plata a la de oro, ¿no? Y luego de regreso. Y no, en realidad es que de la era de oro pasamos a la de plata, de la de plata pasamos a la de la de bronce pasamos a la de hierro, y en lugar de regresar, lo que sigue después de la era de hierro es comenzar una nueva era dorada. ¿Ok? ¿Cuándo comenzó la era dorada? ¿Cuándo salimos nosotros del Kali Yuga o de la era de hierro? En el 2012. Es cuando salimos del Kali Yuga.
¿Cuándo se va a sentir completamente Satya Yuga, que es la era dorada, la nueva era dorada? En el 2035, ya pronto. Entonces, por eso viene tanto Ay, cambio tan rápido últimamente. Por eso vemos tanto movimiento. Ya se le cortó la cabeza al dragón, pero su cola se sigue moviendo. Entonces, ahorita es como un cernidero en que todo está cambiando. Pero para el 2035, la era dorada ya va a estar aquí de lleno y la realidad va a ser diferente. Por eso va a llegar el momento en que nosotros a las nuevas generaciones les contemos que en nuestra época sufríamos y ellos no van a entender ni siquiera de qué estamos hablando. ¿Qué es sufrir? Qué maravilloso, ¿no? Entonces las guerras y todo eso tiene que ver justo por las yugas, por las eras en las que hemos estado transitando. Hoy ya terminó la era de hierro, Kali Yuga. Esto que está pasando es el shishito del Kali Yuga, en lo que terminamos de entrar a la era dorada, donde vamos a fundirnos en un solo ser con Dios. Vamos a volver a ver a Dios aquí. Entonces yo les pregunto, si nosotros pudiéramos ver a Dios en el otro, ¿le haríamos algo que pudiera ponerlo en peligro? Claro que no, ¿no? Al contrario. Además sería Dios interactuando con Dios. Eso sería todo. Todo sería puro amor. ¿Quedó claro esto? Está lindo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en el Inter? Seguir elevando nuestra conciencia. Seguir buscando a más gente que pueda tal cual elevar su conciencia también. Para que entonces todos podamos descubrir a Dios en nosotros y en el otro. Y así terminar de darle entrada a la era dorada y acabar con todos los conflictos. ¿Correcto? Pues más les vale, muchachas.